examinar las doctrinas y todos los tipos de manifestaciones que los carismáticos pentecostales tienen hoy por hoy en la iglesia. La pregunta que debería hacerse todo cristiano o todo creyente en Cristo ¿es verdad lo que enseñan ellos a la luz de la palabra? Y eso es lo que necesitamos hacer. Por eso el tema que vamos a estudiar hoy es examinando las enseñanzas y prácticas de Benny Hinn. Benny Hinn, ¿un sanador ungido o un falso profeta? Es una pregunta. Y esta respuesta la vamos a dar a través de la palabra. Ya hemos visto, por ejemplo, el asunto de los desmayos, es cosa de risa y un montón de cosas en las manifestaciones carismáticas. Pero a mí lo que me interesa es qué es lo que dice Dios de estos temas en la palabra. Eso es lo que debe de interesarme como estudioso de la palabra. Y para ello vamos a ver un pasaje para empezar. Vamos a estudiar Mateo capítulo 7, versículo 1 al 23. Nos vamos a detener un poco aquí en este pasaje, aunque ya lo estudiamos la semana pasada y la antepasada, lo vamos a volver a retomar porque es un pasaje muy serio y importante de entenderlo. La mayoría de gente se pregunta, bueno, está hablando, quiero contextualizar este pasaje, está hablando de la gente, de verdaderos creyentes, el Señor aquí, porque es Jesucristo el que está hablando aquí con los judíos y con los discípulos. Y vamos a contextualizar el pasaje para que entendamos de qué se está refiriendo y de quiénes está hablando. ¿Son verdaderos creyentes? ¿Son falsos creyentes? ¿Están dentro de la iglesia? ¿Están fuera de la iglesia? ¿De dónde vienen ellos? Todas estas cosas las vamos a ver en este pasaje. En primer lugar, tenemos a partir del versículo 15 aquí. Si ustedes se fijan, la primera advertencia que hace el Señor Jesús a los discípulos es: guardaos de los falsos profetas. Contestemos entonces la primera pregunta que hice: ¿son verdaderos creyentes o son falsos creyentes? Pregunto. Respuesta: ¿falsos o verdaderos? ¿Qué dice el versículo? Falsos creyentes. El contexto de todo este pasaje que vamos a estudiar está hablando de falsos creyentes, pero falsos creyentes que hacen cosas que aparentan ser buenas y son bíblicos. Y este es el problema. Creo yo que viendo a la luz de la palabra, la mayoría de los creyentes en Cristo que caen en el error de creer la falsa enseñanza es precisamente por la ignorancia bíblica. Y saben que todos estos predicadores un día van a reclamarle al Señor. Lamentablemente lo van a hacer en el gran trono blanco y no en el tribunal de Cristo. ¿Y por qué dice eso, hermanos? Versículo 21 lo vamos a estudiar de este mismo pasaje. Pero una cosa sí necesitamos ver, que la advertencia a los creyentes verdaderos es guardarse de los falsos maestros. Ayer yo les recomendaba, solo para probar, dije yo, voy a probar a algunos hermanos aquí en el instituto, y les dije yo, hay un predicador que yo creo que algunos de ustedes lo han de conocer, se llama Miguel Núñez. Él es dominicano, tiene muy buena doctrina en algunos aspectos, pero sutilmente en algunos puntos es calvinista. Entonces les digo yo a los hermanos, hay un predicador que ustedes pueden examinar y se los recomiendo. Búsquenlo, y les dije, se llama Miguel Núñez, su ministerio se llama Integridad, es de República Dominicana, y se los recomendé porque tiene muy buena enseñanza. Yo no lo voy a decir, pero en algunos puntitos anda equivocado. Entonces, cuando terminamos el instituto, a las 5 se acercó un hermano y me dijo: hermano, yo he estado siguiendo también a Miguel Núñez,
pero Miguel Núñez tiene problemas en esto, y no lo voy a decir por no detenerme. Sí, tiene razón. Es calvinista en estos puntos. Y entonces, ¿qué significa lo que está haciendo este hermano que está estudiando en el instituto? Guardarse. Guardarse, hermano, es tener cuidado de lo que escuchamos de los demás. Recordemos algo bien importante, que cuando nosotros escuchamos la palabra, necesitamos y tenemos la responsabilidad de ir y escudriñar si lo que hemos visto a través de ella es verdad o es mentira. Porque un predicador se equivoca, hermano, los predicadores, o no se equivocan. Claro que sí, claro. Inclusive nosotros podemos estar equivocados en algún punto. Sin embargo, no somos nosotros la autoridad final los que predicamos. Es la palabra la que tiene la autoridad. Y aquí es donde necesitamos ser claros en este asunto, porque la recomendación de Jesús es: guárdense de los falsos profetas. Y ustedes saben que los profetas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace un profeta? Anunciar la palabra de Dios. El profeta recibía revelación de Dios y decía lo que Dios había dicho. Esa es la función del profeta. Ahora, aquí cuando Jesús dice, cuídense de los falsos profetas, está diciendo, cuídense de los que enseñan. En otras palabras, porque aquí el contexto es la enseñanza, no es otra cosa. Y entonces, en este contexto de Mateo 7, nosotros necesitamos, en primer lugar, guardarnos, cuidarnos, estar atentos, estar con nuestro oído y nuestros ojos atentos para no ser engañados. Con mi esposa, antes de empezar, nos reíamos porque miren qué sutil. Los santos de los últimos días acaban de sacar un anuncio por ahí en las redes sociales, usando Génesis, la maldición a la mujer. ¿Cuál fue una de las maldiciones que Dios le dio a la mujer? Solo para poner un ejemplo. Que con dolores iban a parir. ¿Saben qué están diciendo ellos ahora? Si una mujer, por ejemplo, está embarazada hoy, es creyente, pero es una tierna, no ha crecido, y ve esto, ellos dicen esto: si la mujer se hace una cesárea para no sentir ese dolor y no parirlo con dolor, es pecado. Ahora pregunto, iglesia, ¿es verdad eso? No. Pero podrá haber mucha gente que puede creer esta barbaridad de falsa enseñanza. Y mire, sacan un versículo y lo tiran. Ellos hablan con la palabra, pero ¿cuál es el problema? Su aplicación es falsa. Entonces aquí es donde Jesús está llamando la atención a los creyentes: guárdense de los falsos profetas. Y aquí vamos a decirle aquí, ya no falsos profetas, digámosle falsos enseñadores o falsos predicadores. Porque el contexto de Mateo 7, versículo 15 en adelante, es la doctrina. Ese es el contexto. Y explíquemelo, hermano. Veamos el versículo 15. Miren lo que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos. Un lobo rapaz, ¿qué es lo que quiere hacer, hermano? Comerse a la oveja. ¿No es eso lo que están haciendo los predicadores desde los púlpitos hoy? Comiéndose las ovejas. ¿Y cómo lo hacen? A través de las enseñanzas falsas, a través de prácticas que no son bíblicas y que las aplican en las iglesias. Voy a hacer una pregunta. ¿Jesús está enseñando en el contexto de la ley en Mateo 7 o está hablando en el contexto de la gracia? Está hablando en el contexto de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué en el contexto de la ley? Porque no había muerto aún. No había muerto. Ahora, esto es muy importante verlo porque ¿por qué él le llama profeta y no le llama falsos maestros aquí? ¿Y por qué Pedro y Pablo y todos los que hablan acerca de la falsa enseñanza hablan ya no de falsos profetas y no de falsos
maestros o falsos predicadores, y aún de pastores que se llenan sus vientres y todo este tipo de cosas, precisamente porque su contexto es distinto. Pero aquí Jesús empieza a decirle a los discípulos: guárdense de ellos, guárdense. Y esto es muy importante entenderlo, hermano, porque la palabra guardarse aquí es el contraste de desenmascararlos. Sabe que si usted no está listo y no está preparado para escuchar una doctrina bíblica, puede ser tambaleante en su razonamiento bíblico. Tenemos que estar atentos con nuestra mente, con nuestros ojos, pero también que nuestros oídos sepan qué es lo que están escuchando. Jesús está diciendo que vienen a vosotros. Oiga lo que dice, le está diciendo a los discípulos: a ustedes van a llegar falsos maestros, falsos predicadores, falsos maestros que enseñan falsas doctrinas. Y cuál el propósito es acabárselos, arruinarlos bíblicamente. Y Jesús tenía razón en decir esto, porque cuando un predicador enseña mal, ¿saben qué es lo que daña de las ovejas? Su vida espiritual. Una iglesia infectada en su vida espiritual, hermano, ¿cómo creen, cómo la ven ustedes? Yo solo me acuerdo cuando Jesús envió la advertencia a las 7 iglesias del Asia Menor y les dijo muchas cosas a la iglesia. Les dijo: ustedes son salvos, yo no tengo problema con eso, pero están haciendo muchas cosas que no son agradables a Dios, y por eso esas iglesias perecieron. Ahora, hay mucha importancia en cuanto a entender quiénes son los falsos maestros y quiénes no. Versículo 16, miren lo que dice: por su fruto los conoceréis. Quiero detenerme un poco aquí, porque ya dije, un profeta lo que hace es enseñar la palabra. Y en el contexto de Jesús, en la ley, cuando Dios daba una revelación al profeta, el profeta lo que hacía era decir lo que Dios había dicho. Pero ahora pregunto, ¿en el Antiguo Testamento hubieron falsos profetas también? ¿Hablaban en nombre de Dios? ¿Era Dios que estaba hablando a través de ellos? No. Entonces Jesús, en este contexto de la ley, les lanza esta advertencia: guárdense ustedes, porque por su fruto. Es más, esta palabra fruto en la Reina Valera está mal contextualizada, porque la palabra en el original griego no es fruto, es doctrina. ¿Y cómo lo sabemos? Vean lo que dice el versículo. Dice el versículo: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si yo tengo un palo de mango, hermano, ¿qué espero recoger de ese palo? Mangos. No espero recoger zapotes, porque es de mango. Si un profeta en el Antiguo Testamento era de Dios, ¿qué debería de enseñar al pueblo? La palabra de Dios. No iba a enseñar otra cosa. Pero si enseñaba otra cosa, entonces ¿qué era? Lo que dice el versículo: falso profeta. Era falso. Entonces, cuando Jesús está enseñando en este contexto, en Mateo 7, lo que Él está enseñando acerca de los falsos maestros, y también está enseñando la falsa doctrina de ellos. Entonces, Jesús manda a desenmascarar a estos falsos profetas aquí. Miren, en el versículo dice el 17: así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. La mayoría de los predicadores que toman este pasaje hablan le hablan a la iglesia, le dicen a los verdaderos creyentes que deben de hacer buenas obras, porque si hacen malas obras, ¿qué son? Y ahora pregunto, ¿está hablando aquí de la salvación, o de qué está hablando aquí?
quiero hacer varias interrogantes para que ustedes piensen en este pasaje. En primer lugar, ¿de quiénes está hablando este pasaje? De los falsos profetas. En este contexto de que, ¿cómo lo dijéramos nosotros en la iglesia? De los falsos maestros, en primer lugar. Segundo lugar, ¿son creyentes o son falsos creyentes? ¿Verdaderos o falsos? Falsos. Como ya lo dijimos. ¿Qué dice ahí? Falsos. ¿Está hablando de la salvación o está hablando de la doctrina aquí, de la enseñanza? Está hablando de la enseñanza, no está hablando de la salvación. Por eso es que algunos toman este pasaje para aplicarlo. ¿Sabes qué? Si tú no haces buenas obras y si no se ven tus obras, no son verdaderos creyentes. No está diciendo eso. Sin embargo, vean aquí que lo que Jesús quiere sustentar es esto: que un falso profeta o un falso maestro se distingue por la enseñanza, por lo que enseña. Y por eso es que pone la analogía en el versículo 16 y 17 acerca de los árboles. Si un verdadero cristiano, un verdadero maestro, lo que debe enseñar es la palabra de Dios, no otra cosa. Pero si enseña otra cosa, ¿qué es? Falso maestro. Así de sencillo. Es lo que está diciendo el pasaje. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Podrá un árbol bueno, podrá un verdadero maestro enseñar falsamente? No debería, no debería. Pero un falso maestro sí lo hace. Y eso es lo que estamos examinando aquí. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, de Benny Hinn, Cash Luna, Ronnie Chávez, Dante Hebel, Maldonado, Guillermo Maldonado, cuando vamos a hablar de todos ellos, vamos a hablar de sus enseñanzas. Y esas enseñanzas tienen peso bíblico, están conforme a la palabra, sus acciones son bíblicas, y esto es lo que nos debe de interesar a nosotros. Ahora, versículo 18, versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. A algunos también predicadores se lo aplican a los verdaderos creyentes esto. Si tú no andas, y empiezan a decir un montón de decretos, si no andas de esta forma, entonces vas a ser cortado y echado al fuego. ¿Ya ven? La salvación se pierde. Ya dije, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De la salvación o de la enseñanza? De la enseñanza. No estamos hablando de la salvación. Ya hemos sustentado que la salvación es un regalo. No hemos hecho absolutamente nada nosotros. La salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz. En Hebreos 10 dice que fue un solo sacrificio por nuestros pecados. Ya no queda más sacrificio que hacer, porque Él pagó por todos los pecados de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Entonces, no necesitamos decir de que la salvación es algo que yo la puedo perder y la puedo ganar y la puedo agarrar cada vez que... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza. Entonces, pero dice el versículo 19, así que por su fruto los conoceréis. Déjenme... otra vez la palabra fruto se repite aquí varias veces, si ustedes se fijan, pero en el griego la palabra es doctrina, es decir, por su enseñanza, por su doctrina los conoceremos a ellos. Entonces, por eso la advertencia que Jesús lanza es: guardaos de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos van a venir a enseñar. ¿Y a dónde van a enseñar? En la iglesia. Están adentro, hermanos. No, mire, por eso nosotros insistimos que debemos de ser muy diligentes en estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque cualquiera puede levantarse dentro de la iglesia enseñando falsamente. Y quiero decir algo más: no crean ustedes que se van a levantar en primer lugar desde el púlpito. A veces los falsos maestros empiezan sutilmente enseñando cositas a los hermanos. Buscan y van a las casas
esta era la manera como ellos trataban en la iglesia primitiva, en la transición de la iglesia. Algunos venían y se metían en las casas de las viudas en primer lugar y hacían cosas con ellos, las engañaban. Es decir, esta es una práctica que ya sucedió. Por eso Jesús dice, guárdense de los falsos maestros o de los falsos profetas. Entonces, en el versículo 21 está algo importante que necesitamos ver. Miren lo que dice el 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Déjeme, ahí está el 21. No todo el que me dice Señor, Señor. Esto significa, y esto es bien importante entenderlo, y aquí debería de interesarle a usted que está aquí. Si hay alguien que no ha sido salvo en este lugar, hoy debería de tomar esa decisión. Necesita levantar la mano, necesita venir al frente, necesita orar una oración, necesita confesar sus pecados, necesita arrepentirse de sus pecados, necesita invitar a Cristo que entre en su corazón, necesita hacer a Cristo el Señor de su vida. Ninguna de esas cosas necesita hacer. Lo único que necesita es creer que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente, porque Él pagó ¿por cuántos pecados? Todos los pecados. Y si ya pagó por todos los pecados, ¿por cuál pecado me podría condenar yo? Por ninguno. Solo hay una cosa que Dios no tolera y no perdona, es la incredulidad. Deme un versículo, hermano. Juan capítulo 3, versículo 18. Y lo vamos a decir. ¿Se lo saben, hermano? Digámoslo todos. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es la incredulidad la que condena al ser humano, no es los pecados. Es más, en el versículo 17 dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿quién nos salva? Cristo nos salva. Y por eso es la única alternativa que tiene el ser humano, creer que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente. Pero si cree, ahora es salvo, y si no, está condenado ya. No necesita morir para ser condenado. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque esto es lo que la palabra de Dios enseña. He buscado un tan solo versículo que diga dónde está la parte del ser humano para salvarse, y no he encontrado ninguna. No he encontrado una obra que el ser humano deba de hacer para salvarse. Pero sí he encontrado que Dios hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Eso sí lo encuentro en cualquier versículo. Entonces, Jesús está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que creamos en su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. En Juan capítulo 6 podemos encontrar este versículo acerca de la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. A veces la gente cree que la voluntad de Dios es venir a la iglesia. Sí, es el deseo de Dios que todos los creyentes se congreguen. ¿Es la voluntad de Dios que se bauticen los creyentes? Sí, es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que los creyentes tomen la cena del Señor? Sí, pero para un inconverso, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que crea en su Hijo Jesucristo. Para un inconverso. Para un creyente, hermano, nosotros ya tenemos establecido una ley. Y no es la ley no es la Torá, no son los 603 mandamientos. Son la ley de Cristo. No dejando de congregarse, tomar la cena del Señor, bautizarse, visitar a los enfermos, predicar el Evangelio. Estas son las ordenanzas. Aquí hay otra ordenanza. ¿Cuál es la ordenanza que dice Jesús? Guardado de los falsos maestros.
Usted tiene responsabilidad ahora. Esta es una responsabilidad para todos los creyentes. Pero para salvarse, los inconversos solo tienen una cosa que hacer: creer en su Hijo Jesucristo. Eso es lo único. Ahora, ¿y por qué está diciendo eso, hermano? Porque las iglesias están llenas de falsos creyentes. Están llenas de religiosos nomás, de gente que ha cambiado de un edificio a otro edificio, pero siguen creyendo en que necesitan hacer algo. No puede ser posible que el Señor haya hecho todo y que yo no tenga que hacer nada. Así dice mucha gente. Y déjenme decirlo que desde los púlpitos la mayoría dicen esto: usted necesita perseverar hasta el fin, usted necesita luchar. Cuando yo le pregunto a muchos ahí en Guatajiagua, estuve platicando con una mujer que recién se está congregando. Yo le prediqué el evangelio hace muchos años a ella, pero hoy ya se congrega en una iglesia evangélica, y le pregunto, si usted muriera hoy, ¿está segura que entra a la presencia de Dios? Y me dijo, estoy luchando, me dijo, estoy luchando. ¿Sabe qué? Le dije, usted no es salva, usted solo está yendo a un lugar, solo ha cambiado de lugar, pero usted sigue siendo una católica. ¿Qué? Me dijo, pero mire, ando a la señal, eso no la salva. No, pero estoy yendo a la iglesia. Tampoco, la iglesia lo salva. Las iglesias, hermano, la iglesia está llena y mucha gente está diciendo, Señor, Señor, se pegan golpes de pecho, cantan alabanza, pueden llorar, pueden hacer un montón de cosas, pero no son salvos. No son salvos. Entonces, aquí es donde es importante entender el asunto de la salvación y el lugar adecuado de mis prácticas como creyente. O soy verdadero o nunca he tenido la salvación. ¿Tengo la salvación o nunca la he tenido? Ahora, esto es importante decirlo con propiedad, porque hoy usted que ha escuchado el evangelio, usted es responsable. Usted no tiene que venir y decirme a mí, mire, hermano, yo ya confié en el Señor, soy salvo. No, es usted con el Señor. Y si usted sigue aquí, pues va a aprender sana doctrina. Pero ¿qué es lo que yo les dije al principio? Necesitamos ir y escudriñar lo que la Biblia dice en cuanto a esto. Hay mucha gente diciéndole, bueno, no todo el que me dice en el presente, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Versículo 22, mire lo que dice. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día, hermano? Vamos a establecer aquí una diferencia, porque ya hemos visto esta diferencia, pero vamos a volverla a repetir. ¿Los creyentes tienen un juicio? Sí. ¿Los inconversos tienen un juicio? Sí. ¿Es el mismo? No. Los creyentes es antes de la tribulación. Se llama Tribunal de Cristo. Pregunto, ¿qué es juzgado en el Tribunal de Cristo? ¿El creyente o las obras del creyente? Las obras del creyente. Todo lo que nosotros hemos hecho mientras estamos en este cuerpo, antes de partir a la presencia del Señor, todo eso va a ser evaluado en el Tribunal de Cristo. Mis actitudes, mis motivaciones, toda palabra que yo he dicho, sea buena o sea mala, va a ser evaluada en el Tribunal de Cristo. Mi actitud. Yo enseñé un principio en Primera y Segunda de Reyes, esto: obediencia media es, y la desobediencia que es, dije el domingo yo, es pecado. Algunos todavía pretenden venir aquí pecando. Menos mal que el Señor nos ha abierto una puerta para poder confesarlo. Gloria a Dios que los creyentes tenemos oportunidad, el inconverso no la tiene. Esta es una diferencia. Pregunto, hermano, ¿el Tribunal de Cristo es para condenación? ¿Para qué es? Para galardonar a los
creyentes que fueron fieles en servir al Señor mientras estábamos en esta tierra y en este cuerpo. Él va a recompensar lo que hayamos hecho. Para eso es. ¿Está asegurada la salvación? Sí. ¿Por qué el creyente no va a ser juzgado en el tribunal de Cristo? En sí, la persona. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ya fuimos juzgados en la cruz del Calvario. Nuestro juicio, hermano, cuando Cristo muere en la cruz, paga todos los pecados por nosotros. Y cuando yo creo en ese sacrificio, yo fui juzgado en la cruz del Calvario con Cristo. Fui colocado en el cuerpo de Cristo. Estoy en Cristo ahora. Esa es mi posición. Por lo tanto, ya mis pecados no son juzgados. Yo como persona ya no soy juzgado. Pero sí mis acciones, mis actitudes. Eso sí va a ser valorado. Ahora vamos por el otro lado. El gran trono blanco, ¿cuál es el propósito del juicio? Condenación. ¿Por qué van a ser juzgados los inconversos? En primer lugar, porque no creyeron. ¿Y qué van a ser juzgados en ellos? Las obras. ¿Y por qué las obras de ellos van a tomarse como fundamento de condenación para ellos? Porque la fe de ellos estaba puesta en las obras, no en nuestro Redentor, el Mesías. ¿Ven la diferencia? Entre más obras hace una persona, más lucha y más se sacrifica para ganar la salvación, mayor condenación tendrá en el gran trono blanco. Porque su fe, el problema no es, fíjense que los inconversos tienen fe, hermanos, y quizás más fe que los creyentes. Pero no es el asunto de la fe. El problema es en dónde tengo puesta la fe. La mayoría de gente tiene puesta la fe en otras cosas. La fe, la salvación está sustentada por medio de Jesucristo. Él es el objeto de la fe. Él es quien nos salva a nosotros. Ahora por eso puede haber mucha gente, Señor, Señor, en la iglesia saltando, brincando, haciendo un montón de cosas, pero no son salvos. Ahora, eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Y por eso dice, muchos. Noten de que muchos no es una cuestión generalizada. O sea, no es la totalidad. ¿Estará usted en este día? ¿Estará en este día que dice, muchos me dirán en aquel día? ¿En cuál día? ¿En el tribunal de Cristo o en el trono blanco? En el trono blanco. Trono blanco. Porque él está hablando de inconversos. Ya le preguntamos, ¿son falsos o son verdaderos? Son falsos. Por lo tanto, el versículo cuando dice en aquel día, dice en el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Profetizar es bueno, hermano. ¿Cuál es el problema? Profetizar mal. Si miren la responsabilidad de un predicador, no crean ustedes que es lo más fácil que hay. Y pues miren, hacer un par de payasadas aquí y entretener a la gente, eso es fácil. Pero enseñar palabra, enseñar la Biblia, eso es una gran responsabilidad. Noten de que dice el versículo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí hay algo bien importante. No porque la gente hace las cosas en el nombre del Señor, las cosas son verdaderas. Aprenda, hermano, esto. Usted puede ver milagros, puede ver prodigios, puede ver gente echando fuera demonios y haciendo un montón de cosas, pero no significa que porque hace eso es verdadero. Ojo con esto. Y hermano, pero en el nombre del Señor lo hicieron. Sí, sí. Pero ¿por qué Jesús les está reclamando aquí? Porque hacer las cosas en el nombre del Señor no significa que están bien hechas. Ojo con esto. Pongan mucha atención en esto. No porque nosotros hacemos las cosas en el nombre del Señor,
significa que están bien hechas. O no porque la gente hace las cosas en el nombre del Señor están bien hechas. Porque mucha gente, ya van a ver el otro versículo, mucha gente hace las cosas en el nombre del Señor, pero sus intenciones son equivocadas. Y aquí está el problema. Hay mucho orgullo, correcto, hay mucho orgullo dentro de esto. Hay motivaciones económicas y lucrativas. Hay afanes distintos en el predicador y no en las ovejas. Pregunto, ¿el predicador debe dar a las ovejas o debe de quitarle a las ovejas? Debe de dar. Noten que la mayoría de predicadores que hacen, le quitan a las ovejas, las ordeñan a las ovejas. Y esto es la falsedad. Hacer las cosas en el nombre del Señor no significa que son hacerlas en el poder del Señor. Esto es muy distinto. Los hechiceros hacen las cosas en el nombre de Dios, hermano. También usan la palabra para sacar fuera demonios los hechiceros. Sí lo hacen. ¿Eso significa que son verdaderos? No. Por eso en aquel día, mire, el hermano Freddy, que algunos de ustedes lo conocen, le explicaba este pasaje y le decía yo, ¿sabe qué? En el gran trono blanco muchos pastores de este tiempo, falsos profetas, falsos apóstoles, le van a reclamar. Mírenlo, no es un reclamo que están haciendo aquí. En aquel día, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. ¿Era bueno todo eso, hermano? Sí era bueno. Pero miren cómo le contesta Jesús. Versículo 23. Entonces les declararé, nunca, que dice Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, las conozco y me siguen. ¿Jesucristo conoce a sus ovejas? Ahora pregunto, ¿son de Jesucristo estas ovejas? Eran falsos. Por eso, ven, los falsos predicadores están a flor de piel hoy. Y Él dice, nunca los conocí, apartados de mí, apártense, quítense. Esta palabra creo que la entendemos personalmente. Pero miren lo que dice, hacedores. ¿Era bueno a los ojos de los hombres lo que hacían? Sí. ¿Era bueno a los ojos de Dios esto? No. Y este es el problema. Jesús manda a desenmascarar a los falsos profetas y maestros. Eso aparecieron con frecuencia en el Antiguo Testamento. Fíjense, veamos otro pasaje, Mateo 12, 33, 37, y como ya contextualizamos, no voy a detenerme mucho. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla. De lo que sale de la mente de una persona, así va a hablar. Y un falso predicador, si está enfatizado en el dinero, si su énfasis es posición, autoridad, popularidad y otras cosas, que es lo que busca la mayoría, ¿cómo le dice el Señor? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque la abundancia del corazón habla. Miren lo que dice el siguiente versículo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿De quién está hablando aquí este pasaje? Está hablando de los falsos maestros también. El contexto de los falsos maestros. ¿Qué hace un predicador? Hablar, enseñar. Y si enseña mal, ¿qué hará en el futuro? Por tus palabras serás condenado.
Es decir, por eso es lo que enseñamos. Si usted, ahora me puede decir usted, hermano, pero ustedes son los que predican allí. Ahora pregunto, ¿usted también tiene responsabilidad allá afuera, hermano, de enseñar? Sí, el Evangelio. Si usted enseña mal el Evangelio, usted es responsable de eso. Usted es responsable de enseñar correctamente el Evangelio, y si lo enseña mal, usted será responsable de eso. ¿Está dentro de la categoría de los condenados aquí? No, porque si usted ha confiado en Cristo, es salvo, pero el Señor un día en el tribunal de Cristo le reclamará la alma. ¿Tuviste la oportunidad de predicarle a fulano de tal? No lo hiciste. Le predicaste y le dijiste a medias. ¿Qué es el Evangelio, hermano? Pregunto, iglesia, ¿qué es el Evangelio? Los retos. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la palabra de los predicadores, conforme a la Escritura. ¿Dónde estaba sustentado esto? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Y qué más? Fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme. Y tenemos testigos de esto, hermano. ¿A quiénes le apareció primero? A los apóstoles, después a 500. Bueno, tenemos testigos de esto. Entonces, el Evangelio es la buena noticia. Esta es una buena noticia de que otro murió en favor mío, que otro pagó la deuda mía. ¿No será una buena noticia? Será una buena noticia, hermano, que le diga yo, ¿sabe qué? Si tú quieres ser salvo, necesitas andar una carga pesada y sacrificarte y hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Los santos de los últimos días tienen como 17 cosas que necesitan hacer para salvarse. Es más, solo el profeta lo puede bautizar y hay que ir, no sé, a México, no a dónde. ¿A dónde está eso en la Biblia? Bueno, cuando yo hablé con un muchacho me dijo una vez, no, es que el Nuevo Testamento, la autoridad de Pablo no es suficiente. La autoridad final nuestra es la de John Smith. Eso es como que yo les diga, hermanos, de aquí para allá ustedes van a tener que someterse a lo que yo digo y punto. Y si no lo hacen, pierden la salvación. ¿Es correcto eso? Es exactamente lo que están haciendo con esta gente, sometiéndola a cosas que no salvan. Es más, a Jesucristo, sí, Él es un profeta, pero no es así, es por lo que yo hago. Y ahí ven ustedes norteamericanos andando aquí en todo el mundo, predicando y haciendo un montón de cosas. Ellos tiene algo que usted que quiere que le haga, necesita que le lave la ropa, que le chapó ellos creen que eso es lo que salva. Miren qué error más grande. Vamos a hablar de un hombre, como estamos hablando de Benny Hinn. La pregunta es, ¿quién es Benny Hinn? Benny Hinn, hermanos, es uno de los predicadores falsos. Su nombre es, en su trasfondo, Tufik Benedictus Hinn. Nació el 3 de diciembre de 1952 en Jaffa, en Israel. Su padre es griego y su madre armenia. El 21 de diciembre de 1973 viajó en autobús de Toronto a Pittsburgh para asistir a un servicio de milagros llevado a cabo por la evangelista Kathryn Kuhlman. Aunque nunca la conoció personalmente, asistió a sus servicios de sanidad y milagro a menudo y la ha citado como una influencia en su vida. Su demanda, fíjense que Hinn hizo una serie de profecías en los años 90, como que Dios destruirá la comunidad homosexual de América en 1995. ¿Sucedió esto? No. Tal como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Si la gente le enviaba ofrendas para construir su ministerio en televisión,
a la muerte de Fidel Castro, la elección de la primera mujer presidente de los Estados Unidos, la costa oriental será devastada por terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas él las ha profetizado en sus cruzadas. ¿Y saben qué? Ninguna de ellas ha sucedido. Bueno, Fidel Castro acaba de morir, pero él dijo en el 95 que era inminente esta muerte de Fidel Castro. Es como que yo le diga, hermano, usted va a morir. Y no doy profeta. Vamos a morir, hermano. Sí, a menos de que el Señor venga hoy y nos lleve, que sería lo mejor. Ha escrito más de 250 canciones, no a Cristo, sino Holy Spirit. A mí me encanta, les voy a decir esto, me encanta, ¿cómo se llama? La música que le hace. Miren, tiene una sinfónica este hombre para los cultos, para las cruzadas. Una sinfónica completa. Estoy hablando de más de 300 o 250 músicos. Y este hombre tiene una retórica y tiene una liturgia en cuanto a esto, una disciplina pues terrible, solo que equivocada. ¿Saben a quién adora él? Al Espíritu Santo. Tiene una alabanza que la música, a mí me encanta la música, lo que dicen no me gusta porque la adoración es al Espíritu Santo. Se llama Holy Spirit, así se llama. Pero mi hermano en el 98, no, en el 2008, que fui yo, estaba muy encantado con esto y le digo yo, ¿ya escuchaste lo que dice esa alabanza? Él canta en inglés, por supuesto, pero nosotros como medio mordemos ahí como el francés también, el inglés. Entonces le digo, mira, hay que tener cuidado, la adoración es solo el Espíritu Santo. Y me dice mi hermano, bueno, pues ¿y el Espíritu Santo que no es Dios? Sí, pero el Espíritu Santo adora a Dios, exalta a Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 14 y capítulo 16? Y yo, dice, hablaré, el Espíritu de verdad hablará todo lo que yo le dijere. Es decir, que la función del Espíritu Santo está supeditada a la autoridad de Dios Padre y de Jesucristo. Entonces, ¿cómo yo voy a adorar al Espíritu Santo cuando debo de adorar a Dios? Es más, Benny Hinn ha dicho de que el Espíritu Santo es un Dios trino. Jesucristo es un Dios trino y el Padre es un Dios trino. Y que los tres son 9 dioses, son 9 personas. Ahora pregunto, ¿bíblicamente es verdad esto? El Espíritu Santo, Jesucristo y Dios, ¿qué son, hermano? Son uno solo. Este tema es bien complicado explicarlo, pero quiero decirles de que ellos son uno solo, pero en sus funciones son distintos. Son distintos. Y eso lo vemos en Primera de Corintios, cómo funciona el Espíritu Santo, cómo funciona. Por ejemplo, veamos, recordemos un poco porque es importante recordar. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo hoy? ¿Perdón? Convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿a quién? Al inconverso. Esa es una de las funciones. ¿Cuál es otra función para los creyentes? Consolarnos, enseñarnos la verdad. Es decir, cuando nosotros estudiamos un versículo, el primero que le está diciendo a usted, esto es de esta manera, es el Espíritu Santo. Él está mostrando la verdad a través de la palabra. Entonces, esa es la función. Ahora pregunto, ¿cuál es la función de Jesucristo? ¿Perdón? Salvarnos. Él nos salva. Porque ¿quién pagó el precio en la cruz? Jesucristo. Ahora, ¿qué más hace Cristo hoy? Intercede por nosotros ante el Padre como un abogado. ¿Ven las funciones? Pero esto significa de que son distintos ellos en esencia.
Si fuera así, entonces no sería Dios. Y hay muchas otras cosas más, pero en su demanda, miren lo que hace Benny Hinn. Visitaciones por Jesucristo en su temprana edad. Por ejemplo, a los 11 años, dice que tuvo 2 visiones de Jesús. Una a los 11 años mientras dormía y la otra en un culto antes de convertirse. ¿Será verdad? Jesucristo va a venir en visiones y nos va ayer me decía alguien, hermano, y si tengo un sueño y ese sueño se cumple, es de Dios. Y le digo yo, probablemente, a mí me ha pasado algunas cosas que soñé cuando estaba pequeño, le digo yo, y se me han cumplido. Pero ¿eso significa de que fue una revelación de Dios? No necesariamente. Este hombre dice que ha tenido visitaciones. Jesucristo lo ha visitado personalmente. Estamos hablando de tú a tú, hermano. Como que Jesucristo se le apareció. Esto lo encontramos en la Biblia que haya sido una verdad. Vamos a ver, voy a probar. ¿Jesucristo se le apareció a algunos hermanos? Sí. Pero esto es una verdad para el tiempo de hoy, para la iglesia. Voy a decir algo. Desde que Jesucristo muere, es sepultado, resucita. ¿Cuánto tiempo pasó después de su resurrección con los discípulos? 40 días. ¿Qué hizo Jesucristo después? Ascendió al cielo. Y dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Podría Jesucristo bajar y presentarnos delante de nosotros? Sí. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Tenemos el testimonio de Jesucristo en la palabra? ¿Cuál es la autoridad final que nosotros necesitamos observar? Palabra. Jesucristo no necesita descender y venir y decirnos y hablar con nosotros. No es necesario. Porque aquí está todo el consejo bíblico. Pero él dice de que Jesucristo le apareció 2 veces. Sueños y visiones con visiones de los ángeles. Sueños y visiones con visiones de los ángeles. Pero, ¿qué dice Colosenses 2:18, hermano? No lo tengo aquí. ¿Qué dice Colosenses 2:18? Miren, voy a leerlo rápidamente. Colosenses 2:18, miren lo que dice. Ojo con esto, porque muchos, no le llamemos angelitos a los niños, hermano. Hasta los creyentes cometemos el error. Allá está el angelito en el cielo. No, ese no es un ángel. Ese es un creyente que está en el cielo en la presencia del Señor. Punto. Ese no es un angelito. Mire, Colosenses, hay que tener cuidado porque la adoración a los ángeles es pecado. Mire lo que dice el versículo Colosenses 2:18. Mire lo que dice. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Qué dice el versículo? Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente. Entonces cuando Benny Hinn dice que ha visto a los ángeles y lo ha adorado, ¿qué está diciendo Pablo aquí que es su actitud? Carnal. En la mente carnal nosotros podemos ver, hermano, un montón de cosas. Pero vean, el culto a los ángeles está prohibido. Está prohibido. Está prohibido. Y dice el versículo, nadie os prive de vuestro premio. Él está hablando del premio, del galardón en el tribunal de Cristo. Nadie debe de privarnos de esto. Hay muchos ahí que le hacen colitas y le hacen alitas a los niños. Los niños no son ángeles, hermano. Los ángeles ya están determinados. Punto. Y algunos, inclusive, he escuchado creyentes pidiendo que los niños que mueren y van a la presencia de Dios nos cuidan a nosotros. ¿Quién es el que nos cuida según la Biblia, hermano? ¿Qué dijo el Señor? Y yo estoy con vosotros todos los días
No dice los ángeles están con nosotros. Dice un versículo, el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová, hermano? Cristo. A veces nosotros pecamos por ignorantes y a veces creemos y le damos mucha autoridad a los ángeles. Más, cuando Juan en Apocalipsis se postra al ángel, ¿qué le dijo el ángel? Levántate, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Qué es un ángel delante de Dios, hermano? Es un siervo, igual como nosotros somos siervos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque podemos ser desobedientes delante de Dios haciendo cosas que no convienen. Quiero solo terminar este punto. Ha tenido prolongados tiempos de adoración y oración privada, diálogos personales con el Espíritu Santo. Dice que Él platica con el Espíritu Santo. ¿Quién es que le debe de platicar a uno, hermano? ¿El Espíritu Santo o yo debo de platicar con el Espíritu Santo? Ahora, es más, ¿con quién platicamos nosotros? ¿Cuál es el orden bíblico de la plática nuestra con el Señor? Yo platico con Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Prepara la oración de tal manera de que las torpezas que a veces yo digo, porque nosotros somos tan insensatos que pedimos mal, Él la prepara. ¿Para qué? Para que ésta llegue de una manera correcta al Señor. Pero Él es solo un siervo, miren, lleva. Yo hablo con el Señor y Él lo prepara y lo lleva. Ahora pregunto, ojo, porque también he escuchado en la iglesia algunos que oran y ni siquiera en el nombre de quién debemos de pedir. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 15. Algunos, Señor, te pedimos tal cosa, amén. Le digo yo a una compañera que es una pseudo cristiana, le digo yo, porque ora con los niños a veces, y le digo yo, mira, te voy a recomendar algo como creyente. Sabemos el orden de hacer una oración. En primer lugar, hay que llevar a los niños a que confiesen sus pecados, que reconozcan que tienen problemas. En segundo lugar, hay que darle la adoración. El Señor nos ha regalado vida, hay que adorarlo, hay que darle gratitud. En tercer lugar, hay que pedir por las demás personas. Y en cuarto lugar, hay que pedir por nosotros mismos. Pero al finalizar, siempre hay que pedir en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo. Ese es el orden. Es bíblico, hermano. Es bíblico. Entonces, hasta en estas cosas hay que tener cuidado. Pero Él, con el Espíritu Santo, porque Él adora al Espíritu Santo. Experiencia fuera del cuerpo acompañado de luchas angélicas. Él dice que se ha salido. ¿Quiénes hacen esto que salen de fuera del cuerpo, hermano? Los gnósticos. Es decir, que este hombre hace una mezcla de espiritismo, gnosticismo dentro de sus cultos y sus cruzadas. El próximo domingo, si Dios nos presta vida y estudiamos aquí este mismo tema, vamos a ver su ministerio. Ahí nos vamos a quedar. Su ministerio, vamos a ver qué cosas hace. Cuando finalicemos esta materia, que ya prácticamente el otro domingo, si Dios permite, nos terminamos, vamos a ponerle algunas cosas, algunos videos, para que ustedes vean las barrabasadas que hacen en las cruzadas. Y ustedes pueden ir a YouTube, poner Ministerio de Benny Hinn y ustedes van a ver qué cosas hacen. Ahora, hermano, ¿y por qué critica a Benny Hinn? No lo estoy criticando, solo estamos viendo la parte doctrinal y sus prácticas doctrinales. Eso es lo que nos interesa. ¿Son bíblicas? ¿Son verdad? ¿Son falsas? ¿Pueden arrastrarnos a nosotros? ¿Cómo empezamos el estudio en Mateo 7? Guardaos de los falsos profetas. Oremos.